La historia de María Magdalena siempre ha sido uno de los grandes misterios dentro del cristianismo. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha intentado reducir su figura a una simple seguidora de Jesús, una mujer que, en el mejor de los casos, es vista como una arrepentida. Pero, ¿y si te dijera que durante todo este tiempo hemos estado ignorando un evangelio que podría cambiar completamente nuestra visión sobre ella? Un evangelio que fue ocultado de forma deliberada y que revela que María Magdalena no solo fue una discípula importante, sino una de las figuras clave en la enseñanza del cristianismo primitivo. Estoy hablando del Evangelio de María Magdalena, un texto milenario que se mantuvo escondido durante siglos. Este Evangelio, que fue excluido de la Biblia, contiene una serie de enseñanzas que Jesús compartió en privado con Magdalena, y que contrastan profundamente con las doctrinas que más tarde dominarían el cristianismo. La figura de María Magdalena, lejos de ser solo una mujer pecadora o una seguidora pasiva, aparece aquí como una líder espiritual, alguien a quien Jesús confió conocimientos secretos y profundos. De hecho, en este Evangelio, se describe a María Magdalena como la única persona que realmente comprendió las enseñanzas de Jesús de una manera directa, mientras que los demás apóstoles luchaban por entender su mensaje. Lo interesante de este Evangelio es que revela una tensión notable entre María Magdalena y los apóstoles, especialmente con Pedro. El Evangelio describe cómo los apóstoles, al no poder comprender los conocimientos que María había recibido, se sintieron celosos y resentidos. Pedro, en particular, se siente incómodo con la idea de que Jesús haya elegido a una mujer como la portadora de su mensaje más profundo, algo que va en contra de la jerarquía patriarcal que dominaría la Iglesia en los siglos venideros. Esta lucha por el poder y el control sobre las enseñanzas de Jesús es uno de los motivos más fuertes por los cuales el Evangelio de María Magdalena fue finalmente excluido del canon bíblico. Imagina por un momento las implicaciones que tendría este Evangelio si hubiese sido incluido en la Biblia. No solo cambiaría nuestra comprensión sobre María Magdalena, sino que también alteraría el papel de las mujeres dentro del cristianismo. Este Evangelio presenta a una mujer como una figura central en la enseñanza de Jesús, algo que las autoridades eclesiásticas de la época no podían permitir. En una sociedad que estaba construida sobre un sistema patriarcal, la figura de una mujer con tanto poder espiritual era una amenaza directa a la estructura de poder que se estaba estableciendo en la Iglesia. La razón por la que el Evangelio de María Magdalena fue ocultado es, en muchos sentidos, un reflejo de los intereses de la Iglesia en controlar la narrativa religiosa. A lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido un control casi absoluto sobre lo que se considera sagrado y lo que se descarta. Los textos que no encajaban con la visión oficial de la Iglesia eran rechazados, y aquellos que cuestionaban el papel de la jerarquía eclesiástica o el lugar de las mujeres en la espiritualidad eran especialmente peligrosos. El Evangelio de María Magdalena, con sus enseñanzas radicales, representaba un desafío directo a la autoridad de la Iglesia, y por eso fue ocultado y su existencia prácticamente borrada de la memoria colectiva. Lo sorprendente es que el Evangelio de María no fue el único evangelio excluido. A lo largo de los siglos, muchos textos apócrifos, que presentaban visiones alternativas de Jesús y sus enseñanzas, fueron descartados por la Iglesia. Estos evangelios no encajaban con la visión oficial de la salvación, de la redención y del papel de los apóstoles. Pero el Evangelio de María es uno de los más intrigantes, porque no solo ofrece una visión distinta sobre la figura de María Magdalena, sino que también plantea preguntas incómodas sobre las verdaderas enseñanzas de Jesús. Algunos estudiosos creen que la Iglesia primitiva temía que un evangelio como el de María Magdalena pudiera dar pie a una interpretación más libre del cristianismo, una que permitiese más autonomía espiritual, especialmente para las mujeres. La Iglesia no quería que las mujeres tuvieran un lugar tan prominente en la enseñanza de la fe, y por eso la figura de María Magdalena fue relegada al olvido, reducida a la imagen de la prostituta arrepentida. Esta distorsión de su figura no fue un accidente. Fue parte de una estrategia deliberada para mantener el control sobre la narrativa cristiana. El Evangelio de María también presenta una visión interesante sobre el papel del conocimiento y la espiritualidad. En este texto, María Magdalena comparte con los discípulos sus enseñanzas y les explica que la verdadera sabiduría
no proviene de la carne o de los sentidos, sino del alma y de la conexión directa con lo divino. Esta idea de un conocimiento interior y personal es muy diferente a la visión más dogmática y externa que la Iglesia estableció con el tiempo. Jesús en este Evangelio no es solo el Hijo de Dios, sino un maestro que enseña a sus seguidores a descubrir la divinidad dentro de sí mismos. Un mensaje profundamente místico y esotérico. El Evangelio de María no es solo un texto religioso, sino también una ventana a las tensiones sociales, políticas y culturales de la época. Nos habla de cómo las primeras comunidades cristianas luchaban por definir qué significa ser seguidor de Cristo y qué debe ser considerado como sagrado. También refleja la lucha por el poder y la autoridad dentro de esas comunidades, especialmente en relación con el papel de las mujeres. Lo que está claro es que el Evangelio de María Magdalena es un texto que desafía nuestra visión tradicional del cristianismo. Nos ofrece una imagen de Jesús y de sus seguidores que es mucho más compleja y rica que la que nos han presentado las versiones oficiales de la Biblia. Nos invita a cuestionar lo que sabemos sobre la fe, sobre las mujeres en la religión y sobre los intereses de aquellos que han tenido el poder de decidir qué relatos deben ser aceptados y cuáles deben ser ocultados. Al final, la historia de María Magdalena y su Evangelio perdido nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué la Iglesia decidió ocultar su Evangelio? ¿Qué nos están ocultando realmente sobre los primeros años del cristianismo? ¿Qué otros secretos podrían estar enterrados en los textos apócrifos que nunca llegaron a la Biblia? Estas son preguntas que seguimos tratando de responder, y el Evangelio de María Magdalena es una pieza fundamental para entender la complejidad de los orígenes del cristianismo. Y ahora, después de conocer la historia del Evangelio de María Magdalena, te pregunto, ¿qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que la Iglesia actuó correctamente al excluir este Evangelio? ¿Qué crees que se está tratando de ocultar? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir descubriendo más misterios religiosos y secretos ocultos a lo largo de la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los grandes misterios de la fe.